Hola, ¿cómo han estado? El día de hoy no hablaremos de los héroes que nos dieron patria, sino de los platillos que nos dan identidad como mexicanos. Recordaremos cómo cambió nuestra gastronomía una vez que se consumó la independencia. Hablaremos de los platos de celebración para la noche mexicana. Y por supuesto que el chile en nogada estará invitado a la fiesta. Acompáñenme. El Día de la Independencia de México se celebra el 16 de septiembre. Este largo proceso histórico inicia el 16 de septiembre de 1810 y concluye hasta el 27 de septiembre de 1821, cuando ocurrió la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. En esta celebración recordamos los eventos históricos que liberaron a México del dominio español, y es la fecha en que se conmemora su emancipación como nación soberana y autónoma. El origen de la independencia está relacionado con las abdicaciones de Bayona en España. Napoleón, proclamado emperador de Francia, había invadido España y depuesto a su rey. Esto se vio en las colonias españolas en América como una oportunidad de apartarse de la monarquía imperial y declarar juntas de gobiernos que fueron integradas por habitantes criollos. Una serie de hechos económicos ayudaron a que se gestara la independencia. Mientras que los indígenas tenían trabajos en semiesclavitud, los peninsulares o nacidos en España tenían los cargos políticos más importantes y manejaban todas las tierras y tratados económicos, a pesar de no conocer el país. Además, los impuestos eran exagerados y la población estaba descontenta. Ante el golpe político dado por Napoleón en España, se dieron dos tendencias con relación al gobierno de la Nueva España. Por un lado, los criollos residentes en México creyeron que la mejor forma de gobierno residía en las manos del pueblo. La autoridad del virrey era vista de manera muy negativa, y en menos de 2 años hubo al menos 3 virreyes, lo que indicaba la inestabilidad que había en ese momento. Por otro lado, había una inclinación que era partidaria de seguir bajo la orden de los peninsulares. Así, el día 15 de septiembre de 1808, los criollos se impusieron al virrey. Esto dio lugar a un golpe de Estado por parte de los peninsulares, quienes asignaron como virrey a Pedro de Garibay. A partir de este acontecimiento, ocurrieron otros sucesos importantes que llevaron a nuestro país a su liberación del Imperio Español. En 1823, tras unos años de declararse el primer imperio mexicano, en medio de conflictos internos y la separación de la América Central, México se convirtió en una república federal. Finalmente, en 1836, luego de fallecido Fernando VII, España reconoció la independencia de México. La independencia de México es un acontecimiento histórico que no solo produjo cambios sociales, políticos y económicos en el país, también revolucionó la cultura gastronómica. El México virreinal era una mezcla de 3 mundos gastronómicos: la cocina de los palacios, la conventual y la popular. Los miembros de la corona disfrutaban de platillos con sabor europeo. En las cocinas de los conventos se experimentaba con nuevos sabores, olores y texturas. Y el pueblo basaba su alimentación en 3 piezas claves de la comida prehispánica: chile, maíz y frijol. La cocina popular en los tiempos de la lucha insurgente incluía platillos como la sopa de fideos, el lomo de carnero asado, el puchero con calabacita de Castilla, las albóndigas, la torta de zanahoria, el postre de leche y el chocolate espeso y caliente. Pero quienes participaban en la guerra comían lo que encontraban en el camino, y algunas mujeres acompañantes eran las cocineras del ejército insurgente. Los presos independentistas se alimentaban con chocolate y pan por las mañanas, arroz de olla a mediodía y como cena, clemole de carnero y frijoles. Sin duda la especialidad culinaria clave en este campo es el chile en nogada. Este platillo que se identifica con la lucha insurgente en México. Luego de que Agustín de Iturbide firmara los tratados de Córdoba y con ello sellara la independencia de México, resolvió viajar con el ejército trigarante a la capital del país. Estando de paso en Puebla, las monjas del convento de Santa Mónica resolvieron recibir a Iturbide y sus militares con un platillo que representara los colores de la bandera del ejército trigarante: verde, blanco y rojo.
De ese modo surgió uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana. Durante los días de septiembre, las calles de nuestro país lucen de color verde, blanco y rojo. En ellas ondea la bandera de México. Las plazas y calles principales se iluminan, los ciudadanos asisten a distintos actos vestidos con el traje típico, los hombres de charro y las mujeres de china poblana. En las calles es común escuchar el himno mexicano y ver grupos de mariachis deleitando a los presentes con música regional. Además, tiene lugar el desfile militar, el cual se lleva a cabo el 16 de septiembre. En estos días, los restaurantes ofrecen comida tradicional de nuestro país. Es usual consumir antojitos, tacos o pozole, entre otros platos. La noche del 15 de septiembre tiene lugar la muy célebre Noche Mexicana en distintos lugares del país. En las plazas se reúne una multitud para sobre las 11 de la noche celebrar el Grito de Independencia o el Grito de Dolores, en referencia a lo acontecido en esta ciudad del estado de Guanajuato y atribuido al cura Miguel Hidalgo. En la Ciudad de México, este acto suele estar presidido por el presidente, quien, ondeando la bandera del país, dirige unas palabras a la multitud para conmemorar este acontecimiento histórico. La consumación de la independencia de México abrió las puertas a personas de otras naciones, quienes sumaron su cultura gastronómica a la nuestra. Algunos recetarios familiares de la época demuestran que muchas de las cocinas de las casas novohispanas preservaron sus raíces y tradiciones culinarias. La colonia fue la época donde la gastronomía de las culturas prehispánicas y europeas se fusionaron, dando como resultado platillos representativos de la cocina mexicana. Durante los 300 años que duró la colonia en nuestro país, el proceso de mestizaje fue el resultado de la base de nuestra gastronomía actual. Durante esa época, el maíz, los frijoles y el chile siguieron siendo muy importantes en la cocina, pero con la llegada de los pollos, el cerdo, la res, el trigo y el arroz, alimentos fundamentales en la dieta de los europeos, se crearon nuevos platillos, joyas actuales en nuestra gastronomía. La lucha que derivó en la independencia de México fue uno de los acontecimientos más dramáticos y relevantes en la historia de la nación. Fue una disputa militar y política que duró casi 11 años y que trajo importantes cambios políticos, sociales y económicos a nuestro país. Pero no solo en eso dejó huella la independencia de México, sino que también en todo lo que se refiere a nuestra gastronomía. Sin duda, la especialidad culinaria en ese campo son los chiles en nogada. Es el platillo que mejor representa la lucha insurgente en México. Una vez que Agustín de Iturbide firmara los tratados de Córdoba y con ello sellara la independencia de México, decidió viajar con su ejército a la capital del país. A su paso por Puebla, las monjas del convento de Santa Mónica decidieron recibir a Agustín con sus militares con un platillo que representara los colores de la bandera trigarante, verde, blanco y rojo. De ese modo surge uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana. Dos platos que son icónicos en esta temporada son el pozole y los chiles en nogada. Y a mí me encantan ambos, por lo tanto voy a Corazón de Maguey para ver cómo preparan estos deliciosos chiles en nogada. Alejandro, qué delicia me tienes aquí, un chile en nogada. Así es. Cuéntame el proceso, por qué es de temporada, tu preparación. Es de temporada porque usamos frutas muy importantes dentro del relleno, que es la pera lechera o la pera de San Juan, la manzana panochera, el durazno criollo, que llegan a su madurez óptima en esta temporada. Y que todos se encuentran en Puebla. Sí, tradicionalmente pues todos sabemos que el chile fue concebido en Puebla, pues vaya, prácticamente todo México se apropia de esa receta para servirla en la época de las fiestas patrias.
Cuéntame, ¿qué ingredientes lleva? Es una receta muy controversial porque existe muchas interpretaciones, ¿no? O sea, la receta tradicional que todos conocemos, pues puede ser la que es de carne de res, de carne de cerdo. En versiones es picada, en versiones es molida. Tiene, por ejemplo, piñón rosa, a veces no tiene. Tiene acitrón de otro que no sea de la biznaga negra porque está protegida. En algunos lugares se pelea que se sirva capeado, en otros lugares se sirve sin capear. Es muy controversial desde la misma preparación del chile en sí, porque muchos grandes cocineros defienden que el chile vaya crujiente. Y por ejemplo en Puebla el chile tiene que ir cocido perfectamente y tiene que ir capeado. Que seguro las monjas, el primer chile que hicieron para recibir a Iturbide era capeado, porque por las técnicas de la época. Pues mira, hay muchos mitos acerca de por qué es capeado. A mí la verdad es que el que más me gusta es esta versión de, en la época del barroco se usaba mucho la hoja de oro. El chile en realidad se capea con un capeado fino, porque cuando ya empieza a dorar el huevo, parece que está cubierto en oro el chile. Ahora cuéntame de la nogada. Aparte de la nuez, ¿usas queso? Sí, se usa un queso de cabra de Puebla. No es hay diferentes quesos de cabra, ¿no? El de Puebla tiene ciertas características. Hay muchas nogadas también. Hay la que es importante es que sea de la nuez de Castilla, ¿no? Puede llevar almendra, pero si no lleva nuez de Castilla, lo bonito de la nogada no llega a su clímax. Hay quien lo hace con nuez pecana y pierde todo. Hasta el color. El color y no me gusta el sabor. Sí, no le hace honor a los otros ingredientes ni a la época. También la nuez es de temporada igual. También. La granada rojo granate igual, ¿no? Aporta cierto dulzor y cada vez que muerde uno la granada en el bocado, revienta como agua dulce. La verdad es que es una de las preparaciones más complejas dentro de toda nuestra cocina, de las más elegantes y finas. Pues mira, a nosotros nos gusta darle el tiempo adecuado, ¿no? Un día preparamos el caldillo lo sazonamos con la pasita, la almendra, perejil. Al día siguiente ya ponemos la carne. Nosotros siempre hemos usado carne molida, de res y de cerdo o de otros animales también, pero siempre cuidando la máxima calidad que podamos ofrecer. Y ya cuando está dorada, pues agregamos el caldillo. Una vez que se empatan las temperaturas, apartamos del fuego esta preparación y sellamos las frutas una por una con un poco de azúcar y las vamos incorporando al relleno fuera del fuego. Y ya lo sazonamos con un poco de vinagre, canela, sal obviamente. Si la fruta le faltó un poquito de dulzor, se le agrega un poco de azúcar. Nosotros siempre hemos usado una nogada dulce, porque hay nogada salada, pero nosotros siempre nos basamos en una nogada dulce. Usamos jerez, nuez de Castilla, almendra, el queso y un poco de crema. Ahora cuéntame, en cuanto a la nogada, ¿es todo un proceso pelar la nuez? Sí, hay que reposarla en leche. Nosotros la verdad tenemos ya proveedores que nos ayudan con la nuez, pero conocemos perfectamente el proceso, que hay que reposarla en leche y hay que pelarla porque tiene una cutícula muy delgada que amarga. Y además es un ingrediente súper delicado porque no puede durar 1 o 2 días en el refrigerador. O sea, se empieza a oxidar rápidamente, tiene que ser diario. Sobre todo porque es de temporada, o sea, sí, y es mucho más económico para nosotros usar la nuez que ya está seca, pero para nosotros es muy importante la frescura del ingrediente y sobre todo el sabor real que obtienes de una nuez fresca y una nuez seca es totalmente diferente. Tiene hasta cierta agua, cuando tú muerdes tiene cierta agua que una nuez seca ya no tiene. Qué mejor que un platillo de este nivel, con esta belleza, con esta cantidad de ingredientes y toda la sofisticación de la cocina barroca mexicana para celebrar el Día de Independencia. Y pues yo sí me voy a atrever a probarlo. Tan bueno quedó este chile que se ve espectacular. Este relleno espectacular. A ver, te voy a probar ahora con relleno.
La nogada te quedó espectacular. Vamos a ver el relleno. Me gustó cómo pusiste el perejil con hojitas, porque pues hay gente que no le gusta tanto el perejil, lo puedes hacer a un lado, pero se ve más bonito. Déjame checar aquí. Me encanta porque a pesar de estar capeado, el chile sigue firme. No está todo desmayado, ¿no? Todo aguado. Sientes las frutas, aunque hubo una cocción larga, se siente muy bien la textura de las frutas. Se llega a sentir un poco de especias que usas aquí, que no digo cuáles, pero van a dar la receta. Pero muy bien logrado, muy bien balanceado. Aquí le veo el piñón rosa, pero es una oda al chile en nogada. Es de verdad una delicia. Aquí en Corazón de Maguey va a seducir el paladar un chile con esta preparación, explosión de sabores, el piñón crujiente. Es años de historia en este plato. La verdad cuidamos mucho esta receta. Espectacular, delicioso, y espero ustedes tengan la oportunidad de probar esta delicia, que es emblemática en una noche mexicana. Y muchísimas gracias, Alejandro. Ustedes, gracias por recibirnos en Corazón de Maguey. Y pues yo me voy a acabar este chile. Excelente. No, tú tienes muchos, no te comparto. Gracias. Estoy con Hanna Aguirre, responsable de comunicación y marketing del grupo Los Danzantes. Hola, Hanna. ¿Cómo estás, Joel? Bien, gracias por recibirnos. Cuéntame, ¿cuántos años del grupo, cuántos años de Corazón de Maguey? ¿Cuál es la identidad de este restaurante? Pues el grupo lleva 27 años. Mi primer proyecto fue aquí mismo en Coyoacán, el restaurante Los Danzantes. Y para el 2008, finales de 2017, ya se creó esta propuesta porque el mezcal necesitaba su propia casa. Y pues se creó este templo a Mayahuel, diosa del maguey, que es también la catedral del mezcal. La intención era generar un espacio donde se enaltecieran nuestras bebidas de origen, como es el mezcal, o también es el pulque, pero sobre todo el mezcal, que es parte de la esencia de Los Danzantes. La gastronomía, de hecho, está inspirada en diferentes regiones mezcaleras. Y es una gastronomía típica, tradicional mexicana, que tiene un toque muy auténtico del chef, pero respeta como las recetas más tradicionales. ¿Es cocina oaxaqueña o cocina mexicana? No, aquí son regiones mezcaleras de diferentes partes del país, no solamente de Oaxaca. Sería cocina regional. Exactamente. Y para estas fiestas patrias, cuéntame, ¿qué festival tienen? Benche preparó el Festival de Chiles Rellenos de México. No se centró en el chile en nogada, que es lo que usualmente buscan. Esta propuesta tiene otros tipos de chiles que también están en diferentes partes del país. Y bueno, la verdad es que hay mucha expectativa por parte de medios, por parte de la gente que sí quiere probar otras cosas. El chile en nogada suele ser el protagonista en estas fiestas, pero aquí en Corazón de Maguey les quisimos, bueno, el chef sobre todo, proponer otro tipo de chiles rellenos. Chile en general, pues obviamente forma parte de nuestra gastronomía y hay muchos tipos de chiles rellenos que son ícono de la gastronomía nacional. En Corazón de Maguey van a poder disfrutar diferentes recetas, además del tradicional chile en nogada. Con un buen mezcal, aquí en Corazón de Maguey tenemos la presencia de Alipuz, Fuertemente, que es una de las marcas de mezcales de grupo Los Danzantes. En particular es un proyecto comunitario que busca promover y desarrollar productores de Oaxaca, de 6 regiones diferentes. ¿Qué diferencia hay entre Danzantes y Corazón de Maguey? ¿Cuáles son los conceptos? Claro, Los Danzantes, bueno, como les platicaba que hace 27 años se abrió con una carta de puro vino mexicano. En ese tiempo pues era también muy osado, y se ofreció el mezcal y no tenía una gran aceptación. Fue ahí una lucha, una perseverancia, pero 10 años después de Los Danzantes ya se abrió el mercado del mezcal en el mundo y la gente necesitaba, el proyecto necesitaba un espacio que fuera enfocado en el mezcal. Y fue para 2008 que se creó este espacio para enaltecer
las bebidas de origen. Y a diferencia de los danzantes, donde sí es el mezcal, tiene una gran presencia, y donde el vino también, vino mexicano, sigue teniendo una gran presencia, la cocina es mexicana, pero es contemporánea. Los productos son de origen, pero eso es una propuesta muy contemporánea. Aquí en Corazón de Maguey es una cocina típica y tradicional. Llega a tener un sello del chef casi siempre, que lo hace auténtico, pero sí respeta mucho las recetas tradicionales. Hay una diversidad en el menú muy interesante. Los desayunos son exquisitos también. O sea, hay una propuesta en los desayunos que vienes y vas a ver una cocina muy tradicional. Híjole, aquí hay unos tacos de Jamaica riquísimos. También hay un taco de camarón que mucha gente viene a buscar. Las enchiladas de mole, me gusta de postre el pastel de elote, riquísimo, riquísimo. Y para la noche mexicana, ¿con qué vas a celebrar? Tenemos el Festival de los Chiles Rellenos de México. Estos lugares son más enfocados a gastronomía. Aquí vamos a tener un DJ, pero no, la intención no es hacer una gran bailongo, sino que puedan seguir disfrutando del mezcal, que puedan comer, que puedan reunirse, pero que haya una música especial que nos tenga en un tono de fiesta. Pero si no, son lugares en donde se arme el bailongo, por así decirlo, pero es una fecha muy importante en Coyoacán en general. Se llena la plaza y vienen a buscar, pues, comer rico, disfrutar, y nuestras propuestas siempre van hacia lo gastronómico. Pues así será, y aquí estaremos para probar todos los chiles. Nos esperamos con mucho y gusto. todos los mezcales. Así sea. Gracias. Gracias, Joel. En el México novohispano se seguían usanzas culinarias bien interesantes. Había 3 campos principales dentro de la gastronomía: la comida palaciega, la comida conventual y la comida popular. En la primera se seguían realizando las recetas propias de Europa con los ingredientes traídos del viejo continente. En la segunda, las religiosas, al verse libres de censura, innovaban y realizaban platos con los ingredientes que les iban llegando. Es así como se da origen a los deliciosos chiles en nogada o el riquísimo mole poblano. Y la cocina popular se seguía basando en la tríada mesoamericana, a base de maíz, frijoles y calabazas. Pero ¿por qué Puebla tiene un lugar tan importante dentro de la gastronomía de nuestro país? La cocina novohispana poblana hace una fusión de la arábiga andaluza con la prehispánica para crear una cocina única en el mundo que no tiene competencia, debido a la riqueza de sus ingredientes, la diversidad, las técnicas de preparación, de conservación y sus utensilios. Es por todo esto que no existe otro lugar en el mundo donde se dieron las mismas condiciones que se dieron en Puebla. Al suspenderse de golpe el comercio con España, también se creó un boicot contra los opresores. La independencia le abrió un amplio y cuantioso mercado a los productos franceses que llegaron investidos de novedad y prestigio. Mientras nos estábamos divorciando de España, la independencia nos empezaba a acercar a Francia. Durante los primeros años de independencia, se da una situación favorable hacia la inmigración abierta a los franceses, los cuales la aprovecharon inmediatamente. Iniciamos relaciones comerciales, pero de un solo lado, dado que México no tenía ni flota mercante ni mercancías que ofrecer. Y es así como la alta sociedad mexicana engalana sus casas y se viste con ajuares primorosos que se desembarcaban en el puerto de Veracruz. Y en cuanto a la gastronomía, fue obvio que se dejara a un lado el pan español para desbordarse de lleno a los pasteles franceses. Y precisamente para conocer más a fondo este importante cambio que se da en nuestra gastronomía, me dirijo al Museo de las Intervenciones, en donde el chef e investigador Rodrigo Llanes nos contará más al respecto. Rodrigo, cuéntame, ¿cómo se da esta transición al final de
de la conquista o la colonia prácticamente, entre la gastronomía novohispana, que entra ya a ser la gastronomía mexicana después de la independencia y se empieza a acercar hacia lo afrancesado, hacia las técnicas francesas. Mira, es un fenómeno muy interesante porque se da primero a nivel de las ideas. Hay que recordar que Hidalgo, Morelos se cultivaron leyendo a los enciclopedistas con esta visión universal muy amplia. Y al mismo tiempo, desde finales del siglo XVIII, los reyes franceses, que eran los Borbones, llegaron a gobernar España también. Y a partir de eso, toda la cultura francesa empieza a influir poderosamente en España y por lo tanto también en la Nueva España. Y hay que ver un poco como los elementos de la gastronomía que se dan en este entonces y que incluso América forma parte de esa transformación. Por ejemplo, el azúcar, que se empezó a producir en grandes cantidades desde la Nueva España y se exportaba a Europa. Y con esa gran cantidad de azúcar que había, pues se volvió un ingrediente ya común con el cual los cocineros franceses comenzaron a transformar muchas cosas. Empezaron a crear muchas de las recetas que hoy conocemos como de la pastelería francesa. Ciertas pastas, ciertas masas, las cremas y la idea de ir combinando las cremas con las pastas horneadas. También hubo un proceso de refinación de la harina y entonces en Francia se estableció lo que se llama coloquialmente como pan francés y que se refiere a este pan blanco y con una corteza dura y crocante. Como es, nosotros le llamamos bolillo o las teleras, pero esta receta es típicamente francesa y es producto justamente de los avances tecnológicos que hubo con todo el enciclopedismo en Francia. Entonces la gastronomía mexicana comienza a transformarse sobre todo en el ámbito de los panes y los pasteles. El pan francés empieza a cocinar aquí en la Nueva España y luego en lo que ya sería el México independiente. Hay que pensar que en ese momento además Francia es una gran potencia en expansión. Ya hacia el siglo XIX vemos la etapa de Napoleón Bonaparte, que es cuando justamente nos independizamos de España. Y con esta gran potencia que tenía la cultura francesa, muchos franceses empiezan a migrar a distintos lados del mundo porque tenían, digamos, toda esa cultura gastronómica y entonces fácilmente podían establecer una panadería o una pastelería en cualquier región del mundo que estuviera interesada en estas recetas novedosas y que para ese entonces resultaban muy atractivas. Entonces, además, muchos talleres artesanales de Francia que elaboraban porcelanas, cubiertos, copas de cristal, empiezan, digamos, a tener una producción un poco más amplia para poderla exportar a estas regiones y México no fue una excepción. Entonces, para el siglo XIX, ya en plena independencia, empezamos a encontrar que se mencionan restaurantes, cafés y también tiendas donde se vendían los productos franceses. Y esto causaba mucho impacto entre las clases pudientes de México. Todos querían tener este gusto afrancesado, procuraban comprar algunas de las cosas para su casa que decoraran al estilo francés o que ayudaran a servir al estilo francés. A nivel popular, poco a poco las recetas de los panes franceses se empiezan a reproducir y a transformar. Hay una receta en particular que es la del pan de brioche, el cual lleva, además de la harina, huevo y mantequilla. Hay que recordar que a los franceses les fascina la mantequilla y una de las características del sabor de su gastronomía proviene de usar mantequilla en casi todas las preparaciones. Entonces, con esta masa se hace un pan típico francés que se llama brioche, pero luego los panaderos mexicanos empezaron a adoptar la técnica de la masa para irla transformando en todas las variedades de panes dulces que hoy conocemos. Esta masa
normalmente los panaderos hoy en día en México le llamamos bizcocho, que no tiene que ver con el antiguo bizcocho español, sino con esta receta más bien del brioche francés. Y a partir de ese se hacen las conchas, las chilindrinas, los moños, toda la variedad de pan dulce mexicano tiene como base esta masa. También con la gran cantidad de azúcar que se tenía desde el tiempo de la Nueva España, se hicieron muchísimas frutas cristalizadas, y esta es una tendencia que también aparece en toda esa época del siglo XVII y XVIII en Francia. Y entonces en las regiones del sur, donde hay una abundante cosecha de higos, de peras, de manzanas, de ciruelas, se hacían escarchadas. Entonces en una pastelería francesa podías encontrar todas estas frutas cristalizadas, además de los panqués con las cremas, los merengues que se horneaban también. Y luego se fueron generando ya en el siglo XIX toda la confitería, a partir justamente de moler los granos de cacao con una máquina ya impulsada por motor mecánico, no por el metate como lo usábamos hacer aquí desde tiempos muy antiguos. Y entonces se convirtió el cacao en esta base que hoy llamamos chocolate, que nos sirve para hacer los bombones, las trufas. Todas estas recetas se van desarrollando a lo largo del siglo XIX, y eso le cambia completamente a las clases altas el gusto por lo dulce. A nivel de la cocina salada, los franceses utilizan también mucho la harina para espesar ciertas cosas. Y entonces tienen una salsa que de hecho se llama la salsa bechamel, que es una salsa blanca en donde se fríe con mantequilla un poco de harina, y luego se le agrega leche para hacer una especie como de atole, llamaríamos aquí en México, pero que tiene justamente el aroma de trigo. Y con esta salsa se empezaron a hacer platillos o salsas para los pollos bañados con una salsa de champiñones y la salsa bechamel. Incluso se daba el caso de que en el siglo XIX se importaban latas de champiñones franceses aquí a México. No había todavía en México el champiñón. No, todavía no se lograba desarrollar de esa forma. Había obviamente las setas. Ahora estas salsas desplazan un poco al mole, a los clemoles, no en las clases populares, pero sí en las clases altas, ¿no? Sí, lo que se intenta dar entre las clases altas a lo largo del siglo XIX es este afrancesamiento total, ¿no? Y obviamente empiezan a llegar muchos chefs franceses a México. Uno de los más notables y famosos para la historia de México es Sylvain Daumont, que llegó, puso su restaurante que se llamaba la Maison Dorée en el centro, en lo que ahora llamamos el centro, que antes era, digamos, la ciudad nada más de México, y ahí conoció a toda la élite del porfiriato. Y entonces Porfirio Díaz, cuando tuvo que hacer la recepción por los 100 años de la independencia, le encargó a él el menú. Y uno empieza a ver el menú y prácticamente son solamente recetas francesas y vinos franceses. Y te voy a decir que además son de los vinos que hoy en día son más caros de todo el mundo, ¿no? Que están en esta región justamente que mencioné de Burdeos. Hay una botella, un vino que se llama Mouton Rothschild, y de ese se compraron una cantidad impresionante de botellas para el agasajo, obviamente también la champaña, y no solamente los vinos, como ahorita te estoy mencionando, sino también los aguardientes franceses, como son el cognac, las aguas de vida, que están muchas veces aromatizadas con frutas especiales como el kirsch con cerezas. Y entonces empezamos a encontrar en las minutas de la gente elegante del México del siglo XIX que muchas veces, además de la cerveza, el vino, incluían estos digestos. Todo lo que te mencioné sobre la pastelería es relevante por la primera intervención francesa, a la cual le llamamos la Guerra de los Pasteles, ¿no? Y el hecho histórico concreto
es que justamente se había puesto una pastelería de estas francesas. La de Lefort, en Tacubaya. Sí, exactamente, sí, toda chic, como dicen los franceses, donde obviamente seguramente además vendía vajillas de Limoges, cubertería, etcétera. Y en el momento en que hubo este famoso motín de la Cordada, de un cuartelazo de generales a favor de Vicente Guerrero, finalmente, en medio del desorden, un grupo de soldados entró a la pastelería y la saqueó. Y entonces, pues, estaba muy indignado Monsieur Lefort y se quejó con el emisario francés en México. Y claro, como los franceses tenían mucha ambición por este territorio que finalmente es tan rico en metales y otros bienes de la tierra, escalaron el conflicto y dijeron que la deuda era cerca de 600,000 pesos exactamente, ¿no? Sí. Entonces imagínate lo que es, si ahorita suena ridículo, en ese entonces... Sí, centenarios, ¿no? De oro, 600,000 en oro. Entonces fue la causus belli para decir que le debíamos a los franceses una cantidad impresionante y por eso hicieron esa primera intervención cooptando el puerto de Veracruz y ahogando a la hacienda mexicana, ¿no? Entonces ahí vemos cómo ya los pasteles tienen un carácter histórico e importante para la historia de nuestro país. ¿Qué nos trae la intervención americana? La americana... ¿Qué nos deja? Lo más famoso que nos ha dejado es la forma en la cual se le llama a ese corte aplanado de carne de res que coloquialmente llamamos bistec. Es decir, los americanos llegan aquí y obviamente cuando veían la complejidad de la comida y de los guisos mexicanos, pues no entendían nada. Hay que mencionar que así como hoy en día todavía sigue habiendo muchísimos puestos en la calle con comida, eso no es algo nuevo que se haya inventado en el siglo XX o XXI, ¿no? Viene del mundo prehispánico. Viene del mundo prehispánico y entonces lo más común, porque siempre ha sido una comida muy complicada para hacer la mexicana, ¿no? Las mujeres suelen guisar algo en casa y salir a venderlo. Y las personas salen a comprar si no quieren cocinar. Eso es todavía muy común en esta ciudad y en muchas otras. Y entonces estos americanos veían aquello y no entendían o probaban y les resultaba chiloso, raro, indigesto. Y lo que ellos querían simplemente era un trozo de carne puesto al carbón. Y entonces el beef se refiere justamente a la carne de res y el steak asadito, ¿no? Entonces, a partir de ahí entró, digamos, en escena esta carne asada que tanto nos gusta hoy y aquí tenemos tacos y demás. Aunque la forma de cortar la carne tan delgadita, esa es una tendencia de México y desde tiempos iniciales de la Nueva España, ¿no? Es muy frecuente, por ejemplo, cuando vas a Oaxaca a ver el tasajo, que es finalmente la forma en la cual se empieza a sacar la laja de la carne y que después ya en algunos lugares se salaba con agua y sal para que se conservara mejor y durara más tiempo. En ese entonces no había refrigeradores y entonces la famosa cecina que tiene este sabor salado es finalmente también esta laja de carne delgadita. Pero los gringos dijeron, esto es un beefsteak, y de ahí se mexicanizó al bistec. Con esa misma carne hubo una influencia también, si no francesa, más bien austriaca, que es empanizar. Exactamente. Entonces ahí tienes el ejemplo de cómo esa carne con pan molido es la famosa milanesa, que a los austriacos les fascina, ¿no? Y hay una gran discusión nacionalista ahí entre los checos y los austriacos para decir de dónde viene realmente eso que nosotros llamamos milanesa, como si fuera de Milán, ¿no? Y es una de las formas de comer la carne más comunes en México. Hay tortas de milanesa, etcétera, ¿no?
¿Los americanos no traen la influencia más del café y empiezan a dejar el chocolate, los locales? Fíjate que la influencia fuerte de los cafés es de origen francés y es de finales de la Nueva España. Claro que aquí había una costumbre tan arraigada del chocolate que las pocas cafeterías que se abren no dan ese relumbrón y sin embargo sí existen y están documentadas. Hay incluso un pequeño libro sobre las cafeterías en México. Y entonces lo interesante es que mientras en Europa la cafetería era un lugar donde podías pagar poco por una bebida y estar mucho tiempo, y entonces a los burgueses que estaban confabulando para la Revolución Francesa, pues era un sitio ideal porque podías ir y por poco dinero estar en un lugar y tener esa interrelación social. Aquí en México las cafeterías no tuvieron ese auge y sí lo tuvieron ya hacia la época del Porfiriato, pero asociado siempre a la pastelería. Entonces el chiste era ir, tomar el café, pero con unas pastas, un postre, un pastel. Hay una parte natural de nosotros que es producto del cruce de culturas a lo largo de nuestra historia. Y yo le llamo al personaje que está buscando esos nuevos ingredientes o que se apropia de lo extranjero, el goloso mestizo. Como este personaje que le gusta justamente ponerle el chipotle al sushi o la salsa valentina a las papas o las micheladas, que nos suena a veces horrible las cosas que hace, pero otras son virtuosas, ¿no? Deliciosas. O sea, el mismo mole es producto de ir probando distintas técnicas culinarias, distintos sabores y sazones de todo el mundo, cuando a la gente le maravillaba. Pero hay una cocina que es la tradicional mexicana, que yo le llamo la cocina del pueblo del sol, que tiene además sus calendarios festivos, con el Día de Muertos, con la Candelaria, con el Día de Reyes, entre muchas otras festividades, que esa es la que hay que cuidar. Esa es la que yo creo que sí es patrimonio de la humanidad. Sí. Claro. Y si no cuidamos esa, corremos el riesgo de perder nuestro pasado. Totalmente de acuerdo. Rodrigo, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Hemos aprendido mucho contigo. Un placer. Gracias. Desde 1910, los mexicanos celebramos la Noche Mexicana el 15 de septiembre y no el 16. Esto debido a que Porfirio Díaz decidió cambiar el festín del centenario a las 11 de la noche del 15 de septiembre para que coincidiera con su cumpleaños. Y lejos estamos de celebrar con platos franceses. Si bien esta cultura logró aportar un mestizaje con sus recetas y técnicas a nuestra gastronomía, en una noche mexicana no puede faltar tacos, quesadillas, flautas, pambazos, tlacoyos, enchiladas, tamales, en fin, toda una variedad de delicias acompañadas, por supuesto, de aguas frescas, atole, chocolate caliente, tequila, pulque o mezcal. Estoy con el señor José Santos Ramírez, dueño de la pozolería La Fuente. ¿Cómo estás? Bienvenidos todos, buenas Gracias. tardes. Cuéntame, ¿cómo inicias este negocio? ¿Cómo surge la idea? Como la idea surge pensando en la familia. El negocio es totalmente familiar. Tengo aquí a mis 4 hijos. Una de ellas ya puso una sucursal. Ah, muy bien. Ya tenemos una sucursal en San Juan del Río, en Querétaro. Ella se separa de aquí y se va a San Juan del Río. Esto inició en el año 2003, exactamente el 23 de julio del 2003. Recién cumplimos Casi 19 años. 20 años, la gran fiesta. Recién, el próximo año. hace 10 días cumplimos 19 años. Ah, pues muchas Y aquí felicidades. estamos, muchas gracias y espero, bueno, pues que sean 100. Claro. A lo mejor yo no llego, pero ellos sí. ¿Cuál sería la diferenciación del pozole? ¿Por qué el éxito?
Bueno, ahorita hace escasos 10 minutos vengo del campo. Tengo mis proveedores en el estado de Morelos. Yo voy directamente con el proveedor a comprar el grano, a comprar el maíz. Este es maíz ancho, 100% pozolero. Yo voy directamente con los campesinos. Tengo 4 o 5 proveedores allá y creo que es totalmente garantía. Que Sí. esta es una super fórmula, ¿no? Sí. Ir directo con el proveedor, aparte que se ayuda al campo, ¿no? No pasa uno por intermediario. Eso, y aparte de que la utilidad crece, porque yo no me abastezco de intermediarios. ¿Por qué pozole? ¿Por qué este plato? ¿Lo cocinaban en casa? ¿Tenían una receta? ¿Había una tradición familiar? No, esto fue a raíz de una plática que tuvimos en la familia y bueno, pues pensamos que el pozole era un buen platillo mexicano, 100%. Tenemos familiares en el estado de Guerrero, concretamente en Acapulco. Y ellos nos dieron algunos tips. Ellos, ponle esto y quítale esto. Ponle más de esto y quítale de esto. Y sí, lo platicamos y entre nosotros hablamos, nos sentamos y comentamos que lo íbamos a hacer con honestidad, sin robar, con pulcritud. Éticamente. Sí, con materiales, con insumos totalmente de primera calidad. Es el grano, el maíz, la carne que la conseguimos con un obrador. Tenemos con él exactamente 19 años. ¿Qué tipo de pozoles sirven? ¿Qué estilos? Tenemos pozole rojo, que se supone es de Jalisco, Michoacán, Jalisco. ¿De esa zona? Sí, con carne de cerdo y con carne de pollo. Y preparamos también el pozole blanco, que es de Guerrero. Veo unos platos que tienen unos tamaños inmensos. ¿Hay quien se come un extra grande? Le voy a platicar una anécdota. Cuando iniciamos, pusimos algunas promociones. Y una promoción era, si te comes 2 platos de los extras, que son 2 litros por cada plato, si te comes 2 platos, no te cobro la mesa. ¿De verdad? Sí, de verdad. Y sí, una persona se la comió. Una persona. Pero aquí se quedó dormido. Claro. El señor llegó pesando 85 kilos y cuando se fue pesaba 96. Seguro. Pensamos que parte del éxito que hemos tenido en estos años es por el tamaño de los platos. A la gente le gusta que se le sirva bien. El más pequeño, que le llamamos mini, es de medio litro. Ok. El siguiente es de 3/4 de litro. El siguiente es 1 litro. Y el extra grande son 2 litros. 2 litros. Pues para toda una familia casi. No, hay gente que lo Que pide. se lo come. Sí, el que más se vende es el grande. ¿Cómo les va en fiestas patrias? Muy bien. ¿Cómo se preparan? ¿Con cuántos días? ¿Cuántos platos venden o litros de pozole? Es una fecha muy importante para este plato. Sí, es una fecha muy, muy especial, muy importante para nosotros. ¿Sería su mayor venta de esos días? Sí, tengo tres fechas que no sabría decir exactamente cuál el día que más vendo. El 10 de mayo, que es tradicional, ese día se vende muchísimo. Yo creo que como 6 veces más de lo que normalmente preparamos un día. Luego, el Día del Padre. También. También, el Padre, ya nos invitan también, No, ya. Y obviamente el 15 de septiembre. Nosotros vendemos, hemos hecho algunos estudios y consideramos que vendemos entre 19 y 20 ollas
de 200 litros cada uno. Wow. Es un gran trabajo. Es ¿no? un enorme trabajo. Ese día no tengo apartados. Conforme van llegando, Se hace la se fila. hace la fila, se hace la formación. ¿Y reciben en el salón o no? ¿Llegan comensales a sentarse? Sí, también. Pero el 80% de la venta del día 15 de septiembre es para llevar. Para llevar. Sí, es una tremenda cantidad lo que vendemos. ¿Qué otros platos venden aparte del pozole? Sí, nuestra especialidad es el pozole. Es 60-70% de la venta. Pero también tenemos cecina que es 100% de Yecapixtla. Sí. Qué delicia. Tenemos cecina, tenemos enmoladas, enchiladas de mole, enchiladas verdes, tostadas de pata de res, de tinga de pollo y de cochinita pibil. O sea, quien venga aquí va a encontrar algo que le va a gustar. Siempre. Algo que comer. Sí, sí. Pues muy bien, pues este pozole se ve buenísimo. El maíz es totalmente otro. Aquí Sí. tenemos, Esta es la semilla. esta es la semilla. Esto se hace en nixtamal, Ajá. Y luego se procesa. El proceso es, lo hacemos nixtamal, sí. Luego se cuece por horas. Y a que después se reviente. descabeza. Se desclara. Uno por uno. Ese es un gran trabajo. ¿Cuánta gente descabeza? Tengo Todos le entran. 22 empleados y todos le entran. Pues a ver, yo le voy a ir poniendo limón. ¿Sí? Pues todos sus condimentos. Y ahora les digo qué tal está este pozole. Que huele espectacular, pero vamos. No hay noche mexicana sin pozole. No, nosotros tenemos una muy buena clientela ese día, mucha clientela. Pues teníamos que prepararnos muy bien. Rábano, Lechuga, rábano, y muy cebolla, vasto limón, con los condimentos. orégano, Ay, el orégano me falta. Sí. Que amo el la orégano. salsa, Cremita crema para la tostada. las tostadas. Mucha gente le pone Yo lo quiero blanco, así. Ok, tal cual. totalmente blanco. Así lo comía de niño. A ver, vamos a probar. Mira el tamaño del grano. Rico, ¿verdad? Delicioso. El grano es muy grande, Sí. es un grano muy suave, totalmente diferente la textura del cacahuacintle porque no es harinoso. No es bofo. Tiene que aguantar muchas horas en la lumbre hirviendo todo el día. Mantenerse caliente. La gente lo pide caliente Claro, y no se rompe, no se bate. un pozole frío pues no sabe igual. No, pues no. Está delicioso este pozole, se los recomiendo mucho. Y pues yo me voy a quedar aquí, voy a seguir platicando con Pepe y comeré este rico pozole. Muy bien, buen provecho. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Y no se pierdan toda la temporada por YouTube. Hasta la próxima.